Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 64. Plegaria pidiendo al Señor que se manifieste en favor de los suyos. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por este día que nos das. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados, por escuchar nuestras oraciones y responder de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Queremos en este momento, Señor, pedirte que nos acompañes en el estudio de este capítulo de Isaías, que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, que podamos aprender más y más de ti. Gracias, Señor, por concedernos esta bondad, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 64 de Isaías es la continuación de la plegaria que comenzó en el capítulo 63, verso 15, en donde el pueblo de Israel clama por la intervención divina. Tal división, al parecer, hace que se interrumpa la plegaria que se eleva a Dios. En nombre del pueblo, Isaías pide a Jehová que se manifieste en favor de los suyos. Aquí hay voces de arrepentimiento y confesión, y también hay palabras de justicia y verdad. Unámonos entonces al clamor del pueblo. El capítulo continúa pidiendo la intervención divina y que éste sea notoria a todos los pueblos de la tierra. Miremos los versículos 1 y 2. Si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, así harías notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblarían ante tu presencia. La realidad que experimenta el pueblo es: Jerusalén está destruida, el santuario está desolado y el pueblo se encuentra en un país extraño. Entonces claman a Dios para que intervenga de manera milagrosa y notoria, como un fuego abrasador que hace hervir el agua y con poder que haga temblar los montes y las naciones. Esta es la respuesta que da Israel a su propia queja, en donde dicen: ¿dónde está el Dios que obró milagros en el pasado? Entonces ruegan que Dios se manifieste con la ejecución de su venganza contra los enemigos de su pueblo y de la misma manera que manifieste su poder en el Sinaí, haga temblar la tierra. Así como el nombre de Dios recibirá gloria a través de su redención a Israel, también tendrá el reconocimiento universal a causa de su juicio contra los enemigos de Israel. Y la razón que se presenta aquí es que en el pasado las naciones se impresionaron por la poderosa intervención divina. Leamos los versículos 3 y 4. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca hubiéramos esperado, descendiste, se derritieron los montes delante de ti. Nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. Ahora Israel ruega a Dios que repita lo que había hecho en tiempos pasados, la manera poderosa en que manifestó en el Sinaí, la manera en que sacó a su pueblo de Egipto, la manera milagrosa en que fueron protegidos en el desierto. Dios hizo maravillas inimaginables que hasta el día de hoy hay personas que les cuesta creer lo que Dios hizo. Hay una expresión similar en 2 de Samuel capítulo 7, el verso 23, y pregunta: ¿y quién como pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos, por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandes cosas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Este Dios poderoso hace cosas que, según Isaías 64,
Y en el verso 4 leemos: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Estas palabras después fueron usadas por Pablo para referirse a las maravillas del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los discípulos pudieron ver la gloria de Jesús, verlo obrando milagros, lo vieron en la transfiguración y después en la resurrección. Esto era algo que la mente humana común no podía imaginarse, pero indiscutiblemente nosotros vemos aplicadas estas palabras a la gloria futura que el Señor ha preparado para sus hijos. Elena de White hace la siguiente aplicación: represéntese vuestra imaginación la morada de los salvos, y recordad que será más glorioso que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más rápido de su gloria. Está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. Libro El Camino a Cristo, página 86. La maravillosa promesa de Dios excede nuestra imaginación, pero el mensaje del versículo 4 de Isaías 64 tiene un mensaje de esperanza para todos nosotros. Dice: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto, aún a Dios, que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. Tú y yo no podemos imaginar lo que Dios puede hacer a nuestro favor si le permitimos obrar. Un Dios que puede hacer cosas maravillosas por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Elena de White afirma: el conocimiento de Dios tal como fue revelado en Cristo es el que deben tener todos los salvados. Es el conocimiento que transforma el carácter. Una vez recibido este conocimiento, renovará el alma a la imagen de Dios, comunicará todo el ser un poder espiritual divino. Ministerio de Curación 332. Dios puede sorprendernos a nosotros y al mundo con su poderosa intervención en nuestra vida. Solo dejemos que haga su obra en nosotros. Si seguimos estudiando Isaías 64, en los versículos 5 al 7, hay una confesión del pecado y la rebelión de Israel y las terribles consecuencias que estaban sufriendo. Miremos el versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos, pero tú te enojaste porque pecamos, porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Varios elementos que debemos considerar en este texto. Número 1, dice: saliste al encuentro. El cielo no está lejos de la tierra. Dios se encuentra con los que están dispuestos a encontrarse con Él. Dios anda en estrecha comunión con los que le buscan. En segundo lugar, presenta que estos fieles hijos de Dios se acordaban, mantenían en memoria las bondades de Dios y lo que Él hace en favor de quienes le buscan. En tercero, dice: Dios se enoja con este pueblo por su pecado, pero su misericordia y gracia persevera en favor del penitente. Su disposición a salvar no varía. En cuarto lugar, se hace una pregunta inquietante: ¿podemos acaso ser salvos? Lo primero que hace en esta confesión es reconocer que Dios no es el culpable de lo que experimenta o experimentará el pueblo de Israel. Dios siempre sale al encuentro de aquellos que le sirven con alegría, con aquellos que perseveran en el camino del Señor. Siempre está cerca. Incluso cuando el hombre se rebela con Dios, el Señor está cerca para cuando decidan volver. Entonces pasan a reconocer que ellos han pecado y que no solo pecaron una vez, sino que perseveraron en el pecado. Nos dice que ellos espiritualmente estaban muertos, eran como hojarascas arrastradas por los malos de un lugar a otro. Además,
Ninguno buscaba en su corazón al Señor. Entonces, por su pecado, ahora sufren las consecuencias. Se deja la inquietud. Podemos identificarnos con los pecadores, ver nuestros errores, darnos cuenta de nuestra incapacidad y preguntarnos, ¿será que podré ser salvo? Debemos recordar que la salvación es la obra poderosa de Dios en favor de los hombres. Dios solo salvará a quienes acepten su llamado y respondan abriendo la puerta de su corazón para que Él haga su grandiosa obra en él. Si seguimos estudiando, se comienza a describir la situación desesperada del hombre. Leamos el versículo 6. Pues todos nosotros somos como cosa impura, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, que esta salvación no puede provenir de aquellos que por su justicia y sus obras son como trapos de injusticia, es decir, inmundos. Y lo peor es que esta inmundicia no puede solucionarla el hombre. Los trapos de inmundicia o vestimentas de menstruación, así es como se describe la justicia del hombre. Entonces, la pregunta está presente, ¿quién podrá salvarse? Entonces viene la respuesta. Lo primero es reconocer nuestra incapacidad para producir frutos de justicia. Lo que hagamos, por bueno que sea, si no es una obra que nazca de un corazón transformado y guiado por el Espíritu Santo, no tiene valor para su salvación. Nadie puede pretender justificarse ante Dios por las cosas buenas que hace, porque la salvación no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace en mi vida. Además, no hay nada en nosotros que produzca esa justicia. Miremos el versículo 7 de Isaías 64. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El castigo que vino a Israel se debe a que ninguno buscó al Señor. Ninguno fue capaz de reconocer su falta y pecado. Debido a esto, bajo el yugo de Babilonia, pero es aquí donde el profeta quiere llevar al pueblo a que reconozca su pecado, su maldad, su incapacidad de hacer el bien y entonces buscar una solución. Este mismo proceso es el que debe ocurrir en nuestra vida. Reconocimiento de nuestra injusticia, que lo malo nos gusta y después de que este reconocimiento hay en nuestra vida y que sabemos que no podemos solucionarlo, entonces acudimos a Cristo para obtener su perdón y justicia. Y entonces el Señor nos quita las vestimentas viles y nos cubre con su justicia. Vamos a tomar de la señora Elena de White un par de comentarios al respecto. Ella dice, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos será manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Esta es la obra que Cristo quiere y puede hacer en nuestro favor. Entonces sí podemos salvarnos. Y eso ocurrirá cuando dejemos a Cristo obrar en nuestra vida y abandonemos el pecado. Sigamos con Isaías 64, donde aparece un ruego especial. Versículos 8 y 9. Miremos el versículo 8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El profeta ofrece
un apasionado ruego en procura de misericordia. A pesar de su rebeldía y de su apartamiento de Dios, de su apatía a la religión de Dios y su situación desesperada, Dios todavía era el Padre de su pueblo y podía auxiliarlo. Nosotros somos barro y tú nos formaste. Indica penitencia y sumisión. Demuestra que tiene el deseo de ser moldeado por Dios. ¿Cómo necesitamos que el Señor haga su obra de alfarero en nuestras vidas? Que nos moldee a su semejanza, que nos pula con su poder. Elena de White usa esta ilustración para darnos una lección espiritual importante, al decir: cada hijo de Dios debe empeñarse hasta lo sumo para elevar la norma de la verdad. Debe trabajar de acuerdo con Dios. Si el yo es exaltado, Cristo no es magnificado, Dios se compara a sí mismo con su palabra, con un alfarero, y los suyos son la arcilla. Su obra es la de moldearlos de acuerdo con su propia semejanza. La lección que deben aprender es una lección de sumisión. No debe exaltarse el yo. Si se presta la debida atención a la instrucción divina, si el yo se somete a la voluntad divina, la mano del alfarero producirá un vaso simétrico. Carta 78 del año 1901. El Señor tiene la paciencia necesaria para moldearnos. Sigue diciendo: el alfarero toma arcilla y la moldea según su voluntad. La amasa y la trabaja, la despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después de descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da forma, la compone y la alisa en el torno, la pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también el gran artífice desea moldarnos y formarnos, y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a aquel divino artífice para que nos forme. Ministerio de Curación 374. Dejemos entonces que el Señor tome nuestra vida y nos moldee conforme a su santa voluntad. Miremos el versículo 9. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Míranos ahora, pues pueblo tuyo somos todos nosotros. Aunque el pueblo ha sido rebelde, el Señor sigue siendo el Padre amante. Cuando somos padres llegamos a entender esta expresión, porque aunque nuestros hijos se portan mal, siguen siendo nuestros hijos y los seguimos queriendo. Dios ama a su pueblo rebelde y el ruego es: no te enojes. Es un lastimero ruego en procura de misericordia. El afligido penitente reconoce humildemente su transgresión y el derecho que tiene Dios de castigar. Como Dios sigue siendo el Padre amante, puede auxiliar a su pueblo. Es como el padre de la parábola que cuando ve a su hijo sale a su encuentro, lo besa, lo cubre con su manto y lo recibe con amor. Ese es el Padre que nunca falla. El segundo ruego que hay en este versículo es: no tengas perpetua memoria de la iniquidad. El profeta reconoce que el pueblo ha sido rebelde, que el pueblo ha pecado. Este pueblo va a recibir el castigo de Dios, pero que este castigo no dure mucho tiempo. Recordemos que el Señor ha prometido que si nosotros confesamos y nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, se olvidará de ellos y los echará en lo profundo del mar. Dios no guarda rencor. Dios es amplio para perdonar y está listo para limpiarnos de toda maldad. En los versículos 10 y 11, el profeta describe la desolación que sobrevendrá a Judá y a Jerusalén en el tiempo de las invasiones de Babilonia. Leamos: tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. La casa de nuestro santuario y de nuestro renombre, en el cual te alabaron nuestros padres, fue consumida por el fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Aquí se describe claramente la situación de desolación que sobrevendrá a Judá y a Jerusalén en el tiempo de las invasiones babilonias. Ese acontecimiento es para el futuro, pero el profeta lo expresa como ya ha sucedido. El pueblo de Dios se encontraba en un apuro terrible
y sus oraciones eran urgentes y persistentes. Y termina pidiendo la intervención divina en favor de su pueblo. Miremos el versículo 12. ¿Te quedarás quieto, Jehová, ante estas cosas? ¿Callarás y no afligirás sobremanera? El profeta quería saber cuál es la actitud de Dios con este pueblo. ¿Será que Dios ya no se interesa en su pueblo? ¿Será que prevalecerán los enemigos de Dios y de su pueblo? ¿La justicia será derrotada y triunfará la iniquidad? Por favor, Señor, ven, haz algo. Este capítulo termina con interrogantes no contestados. Apreciado amigo y hermano, Dios desea derramar sus más ricas bendiciones sobre nosotros, pero somos nosotros a veces el obstáculo para que el Señor pueda obrar. Es tiempo que el Señor intervenga, es tiempo que el Señor haga su obra maravillosa. Entonces, solo así nuestra vida estará llena de la paz y nuestro corazón limpio alabará el nombre del Señor. Por eso hoy debemos entregar nuestra vida al Maestro para que Él, el supremo artífice, pueda moldear nuestro carácter. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.